Lectura del libro escrito por Fritz Perls titulado Yo, hambre y agresión, segunda parte, capítulo quinto. La introyección. Aquellos a los que he demostrado la importancia del análisis del instinto de hambre, la similitud estructural de las fases de nuestra consunción de alimento con nuestra absorción mental del mundo, se han sorprendido de que Freud hubiera pasado por alto este punto, comparado con el hecho de que Freud descubrió las implicaciones y complicaciones de la represión sexual. Esto tiene una importancia menor. Después del análisis completo de un grupo de instintos, más pronto o más tarde debía seguir el análisis de otros grupos. El material de que disponía Freud para construir sus teorías fue pobre y defectuoso. Por ejemplo, la psicología de la asociación. Aunque yo pienso que la teoría de la libido es anticuada, no estoy ciego ante el hecho de que fue el paso más importante en el desarrollo de la psicopatología, y si Freud no se hubiera concentrado en ella, es posible que el psicoanálisis nunca hubiera nacido. Muchas personas, con la esperanza de una integración de su eh, Weltanschauung a partir del estudio de los mundos objetivo y subjetivo del hombre, han tratado de hacer que el cuerpo de su filosofía camine sobre dos piernas, el marxismo y el freudismo. Han tratado de construir puentes entre los dos sistemas, pero su fracaso fue no ver que las complicaciones económicas que le interesaban a Marx brotaban del instinto de autoconservación, aunque perfectamente consciente de la necesidad básica del hombre respecto al alimento, el vestido y la habitación. Marx no siguió las implicaciones del instinto de hambre del mismo modo que hizo Freud con los impulsos sexuales. Su esfera de investigación era ante todo la de las relaciones sociales y sólo muy rara vez el individuo. La literatura socialista y comunista ha dicho muy poco acerca de las necesidades y problemas sexuales, acerca del instinto de conservación racial, en comparación con lo que se ha escrito acerca del problema de alimentación, inanición, autoconservación o reproducción del poder obrero. Freud sexualizó el instinto de hambre, mientras que el comunismo pasó por un periodo en el que los problemas sexuales eran considerados, entre comillas, como si pertenecieran a la esfera del hambre, teoría del vaso de agua. Del mismo modo que muchas personas en nuestra civilización hablan de apetito sexual y de esta forma confunden el instinto sexual con el instinto de hambre. El psicoanálisis del marxismo tiene poco influjo sobre los aspectos económicos, ya que la denotación marxista de psicoanálisis como un producto de idealismo burgués disminuye el valor de los descubrimientos de Freud. Declarar que el complejo de castración es el mecanismo por medio del cual se mantienen sumisas a las clases oprimidas, como lo hace Reich, es tan arbitrario como suponer que las neurosis desaparecerán automáticamente en una sociedad sin clases. En cierto modo, Marx fue un precursor de Freud. Marx descubrió el hecho sencillo, hasta ahora oculto bajo superestructuras ideológicas, de que los seres humanos deben tener antes que nada alimento, bebida, ropa y habitación, antes de que puedan interesarse por la política, la ciencia, el arte, la religión y cosas parecidas. Esto implica que la producción del material inmediatamente requerido significa subsistencia, y por ello la fase actual del desarrollo de una nación o de una época constituye el fundamento sobre el cual se construyen las instituciones del Estado, la visión legal, las ideas artísticas y hasta religiosas. Esto supone que estas últimas deben explicarse según las primeras, mientras que las primeras han sido explicadas de ordinario como resultantes de las últimas. F. Engels. Esta es la base común de Freud y Marx. Las necesidades del hombre. Para Freud, los instintos de conservación de la raza, y para Marx, los instintos de autoconservación son primarias. La superestructura intelectual está determinada por la estructura biológica y por la necesidad de gratificación de estos dos grupos de instintos. Aunque se sabe que algunas guerras se iniciaron por causas libidinales,
como la guerra de Troya. La mayoría se emprenden como luchas por campos de caza y otros medios para alimentar al pueblo, o en las épocas modernas para alimentar las industrias o la voracidad insaciable de conquistadores morbosos. La actitud de Freud ante el comunismo fue hostil, al menos durante un periodo de su vida. En la Revolución Rusa vio ante todo la destrucción. Tenía una aversión emocional hacia la destrucción, como lo demuestra su teoría peculiar acerca de la muerte, lo mismo que sus intereses arqueológicos. Para Freud, el pasado no debe ser pasado, debe ser salvaguardado y devuelto a la vida. Por encima de todo se manifestó esta aversión hacia la destrucción en su actitud respecto a la introyección. Freud ciertamente realizó descubrimientos de enorme valor respecto a la introyección, como en el caso de la melancolía, a la que consideró un intento no logrado de destruir a un objeto de amor introyectado. Pero lo mismo que Abraham sostuvo que la introyección en sí puede ser un proceso normal, pasaron por alto el hecho de que la introyección equivale a conservar la estructura de cosas insumidas, mientras que el organismo requiere su destrucción. El psicoanálisis concibe la introyección parcial como parte del metabolismo psicológico normal, mientras que yo creo que esta teoría está fundamentalmente equivocada al confundir un proceso patológico con uno sano. La introyección, además de darse en la melancolía, en la formación de conciencia, etc., es parte de un pseudometabolismo paranoico y en cada caso se opone a lo que requiere la personalidad. Tomemos el ejemplo del ego. Según Freud, el ego normal se constituye por cierto número de identificaciones. Helene Deutsch, en clara oposición, considera la naturaleza patológica de las identificaciones del ego y hasta sostiene que las identificaciones pueden acumularse hasta un grado tan patológico que esas personalidades, entre comillas como si, que rápida pero superficialmente aceptan todo papel requerido por la situación, no pueden ser personalizadas con éxito. No obstante, yo tengo pruebas de que la personalidad, entre comillas, como si puede analizarse, con tal de que se ataque el problema no desde el punto de vista de la teoría de la libido, sino desde el de la asimilación mental. La insunción del mundo manifiesta tres fases diferentes, dos puntos: introyección total, introyección parcial y asimilación, correspondientes a las fases de chupar, morder y masticar, los estadios predental, incisivo y molar. Las relaciones del sujeto que ataca y el objeto atacado son simples en los ejemplos. Para todo el que está en el grupo predental, comportándose entre comillas como si no tuviera dientes, la persona o material introyectado permanece intacto, aislado, como un cuerpo extraño en el sistema. El objeto ha sido tragado, ha evadido el contacto con los dientes agresivos, como lo demuestran los ejemplos. Introyección parcial. Corresponde al estadio de morder y Freud lo considera normal. Aquí tan solo se introyectan partes de una personalidad. Por ejemplo, cuando una persona habla con un acento de Oxford y su amigo lo envidia, el último puede imitar el acento, pero no toda la persona en cuestión. Considerar esto como un desarrollo sano del ego es paradójico. Puede ser que el acento de Oxford no sea en absoluto una expresión del ser del amigo, un ego, entre comillas, construido con sustancia, introyecciones, es un conglomerado, un cuerpo extraño de la personalidad, como lo es la conciencia o el objeto perdido en la melancolía. En cada uno de los casos encontraremos material extraño, no asimilado dentro del sistema del paciente. El psicoanálisis no presta atención a la diferenciación del estadio dental y por ello no se sigue el desarrollo de las fases introyectivas totales y parciales hasta el estado de asimilación.
En vez de prestar atención a este rasgo tan importante de los seres vivos, escotoma, en la teoría psicoanalítica se realiza una desviación de la boca al ano. Van Ophuijsen fue el primero en percibir que la fase sadista anal se origina en la agresión oral, del mismo modo que Freud percibió que el ano aprende muchas de sus funciones de la boca. Sin embargo, la boca ni cesa de funcionar ni de desarrollarse con el inicio de lo que Freud llama el estadio anal. La fuente de la agresión no es ni la zona anal ni ningún instinto de muerte. Suponer que la agresión oral es una simple fase de transición en el desarrollo del individuo equivaldría a sostener que la agresión dental no existe en los adultos. Toda introyección, total o parcial, debe pasar por el molino de los molares trituradores para no convertirse en un cuerpo extraño o seguir siéndolo, un factor aislado y alterador en nuestro sistema. Por ejemplo, entre comillas, el ego. Como pretendo demostrar más tarde, no debería ser un conglomerado de introyecciones, sino una función, y para lograr un funcionamiento apropiado de la personalidad, se debe disolver, analizar ese ego sustancial y organizar y asimilar su energía, así como Reich coloca las energías invertidas en la armadura muscular para un uso mejor. Las acciones de emergencia como vomitar o la defecación diarreica de trozos no usados no adelantará el desarrollo de la personalidad. El equivalente psicoanalítico de esto, las catarsis, ha sido abandonada, pues se percibió que el éxito catártico tenía tan poca duración como el tratamiento introyectivo de la hipnosis. Uno de los casos más difíciles fue un hombre anciano que sufría de neurosis estomacal y paranoia de celos. Estaba bastante contento de reconocer con franqueza todo lo que le había sucedido. Reunía siempre y sacaba a la luz todo tipo de material patológico y se sentía muy aliviado cuando podía confesar y expulsar todos sus problemas. Pero cuando lo detuve y le hice masticar de nuevo el alimento, se obstinó. Su cura progresaba muy lentamente y dependía de la cantidad de agresión que podíamos liberar e introducir en su capacidad de masticación. Al mismo tiempo, como podía esperarse, disminuyó su estupidez, que anteriormente había sido inconmensurable. Cuando se toma la frase de Freud de que el neurótico sufre de recuerdos, no como una explicación de neurosis, sino como indicación de un síntoma, percibimos el gran valor terapéutico, aunque limitado, del análisis clásico. Pero si se aborda por partes, es una tarea hercúlea limpiar los establos de Augias. La basura no digerida que traemos con nosotros desde el pasado, todas las situaciones no completadas y los problemas no resueltos, todos los rencores y dudas y exigencias no pagadas, los desquites no materializados, venganza y gratitud. Pero esta tarea se simplifica mucho cuando, en vez de enfrentarnos a cada una de ellas singularmente, restablecemos toda la asimilación orgánica de una vez por todas. Esto puede lograrse tan solo cuando tomamos en cuenta el metabolismo mental y miramos el material psicológico del mismo modo que miramos el alimento físico. No debemos contentarnos con hacer consciente el material inconsciente, entre comillas, traer a colación el material inconsciente. Debemos insistir en que debe refundirse y prepararse así para que sea asimilado. Si esto se aplica ya en la introyección parcial, tiene mayor aplicación a la introyección total, a la inhibición total de la agresión dental. El empleo destructor de los dientes en la melancolía y otros ejemplos de introyección total se inhibe de la forma que la agresión no usada se vuelve hacia la autodestrucción del individuo. El contacto con cualquier material introyectado es de ordinario impotentemente agresivo y se manifiesta como despecho, descontento,
regañonería, preocupación, quejas, irritación, entre comillas transferencia negativa u hostilidad. Corresponde esto con exactitud al potencial no usado de la destrucción física del alimento. Esta aplicación distorsionada de I en el metabolismo psicológico. La melancolía es, la mayor parte de las veces, una fase de ciclotimia del ciclo maníaco depresivo. En el periodo maníaco, la agresión no sublimada, pero delante inhibida, no está retroflexionada como en la melancolía, sino que se dirige en toda su voracidad y con explosiones muy violentas contra el mundo. Un síntoma frecuente de ciclotimia es la dixomanía que, por un lado, es un apego a la botella, entre comillas, y por otro, un medio de autodestrucción. A través del tratamiento, el material introyectado, al ser desmenuzado, se diferencia en material asimilable que contribuye al desarrollo de la personalidad y en un excedente emocional que ha de ser descargado o aplicado. Con terminología psicoanalítica, recordar tiene valor terapéutico solo cuando va acompañado de emociones. Al metabolismo mental acrecentado le acompaña una hiperacidez, un movimiento acrecentado de los intestinos y una excitación que puede transformarse en ansiedad cuando disminuye el abastecimiento de oxígeno. Caracterizan al metabolismo reducido la depresión, el flujo deficiente de jugos digestivos, la resequedad en la boca, la hipoacidez y el estreñimiento seco aspástico. El fenómeno de la introyección es un descubrimiento comparativamente reciente, pero el folclore demuestra que se conoció bien hace mucho. Las figuras de los cuentos de hadas con frecuencia tienen un significado simbólico más o menos fijo. Las hadas representan a las madres buenas, la bruja o la madrastra la mala. El león ocupa el lugar del poder y la zorra el de la astucia. El lobo simboliza la voracidad e introyección. En la fábula de Caperucita Roja, el lobo introyecta a la abuela, la copia, se comporta entre comillas como si fuera ella, pero la pequeña heroína pronto desenmascara su ser real. En un cuento de hadas de Grimm, menos conocido, el lobo se traga 7 cabritos. Se rescata a los cabritos y se los reemplaza por guijarros. Muy buen símbolo, en verdad, de la indigestibilidad de lo introyectado. En las dos fábulas, los objetivos introyectados, aunque fueron tragados, no fueron asimilados, sino que permanecieron vivos e intactos. ¿O está en lo correcto la teoría del alivio? ¿Es que el lobo no tenía hambre y estaba enamorado de la abuela?